La vi por primera vez en el gimnasio de la Avenida de la Costa. En Gijón. Aquel otoño lluvioso en que el Cantábrico azotaba las ventanas con furia. Yo acababa de mudarme aquí. Huyendo de Madrid y de un matrimonio que se desmoronaba como las olas contra el muro de San Lorenzo. Tenía 30 años entonces. Y el cuerpo aún marcado por años de rutina forzada. Entré al gimnasio buscando olvido en el sudor. En el peso muerto que levantaba una y otra vez. Como si pudiera enterrar bajo las placas el vacío que sentía. Ella estaba allí. En la zona de máquinas cardiovasculares. Corriendo en la cinta con una intensidad que me dejó sin aliento. Marta. Cabello negro recogido en una coleta alta. Piel olivácea brillando bajo las luces fluorescentes. Ojos verdes que parecían absorber la sala entera. 33 años. Calculé después. Aunque en ese momento solo vi fuerza. Determinación. Corría como si huyera de algo. O hacia algo. Me quedé mirándola más tiempo del debido. Y cuando sus ojos se cruzaron con los míos a través del espejo. Sentí un nudo en el estómago que no era hambre ni fatiga. ¿Primera vez aquí? Me preguntó al día siguiente. Acercándose mientras yo luchaba con las pesas. Su voz era ronca. Con ese acento asturiano suave que envuelve las palabras como la niebla envuelve el cerro de Santa Catalina. Asentí. Incapaz de articular más. Cristina. Me presenté. Ella sonrió. Una sonrisa que iluminaba la sala gris. Marta. Trabajaba como entrenadora personal en el mismo gimnasio. Me dijo. Me corrigió la postura. Sus manos firmes en mis hombros. Y en ese toque inocente nació algo que no supe nombrar entonces. Los días siguientes fueron un torbellino interno. Iba al gimnasio no por el ejercicio. Sino por ella. Hablábamos de todo y de nada, del mar embravecido. De la sidra en las fiestas de Cimadevilla. De libros que ambas amábamos. Yo le contaba fragmentos de mi vida en Madrid. Omitiendo lo esencial, el matrimonio con Javier. Que se había convertido en una cárcel de silencios. Él era un buen hombre. O eso me repetía. Pero nunca me había mirado como Marta lo hacía. Con una curiosidad que iba más allá de la amistad. ¿Por qué no le dije la verdad desde el principio? El miedo. Supongo. Miedo a que me viera como una mujer casada. Intocable. Miedo a reconocer que lo que sentía por ella era un amor prohibido. Algo que en mi familia conservadora de Asturias nunca se mencionaba. Mi madre. Devota. Habría rezado rosarios enteros si supiera. Y Javier. Él merecía honestidad. Pero yo no sabía cómo dársela sin destruir todo. Marta empezó a esperarme después de las clases. Tomábamos café en la cafetería del gimnasio. Riendo de tonterías. Una tarde. Bajo la lluvia fina que es tan típica aquí. Me acompañó hasta el autobús. Sus dedos rozaron los míos al pasarme el paraguas. Y sentí un fuego que me aterró. ¿Qué estaba haciendo? Era casada. Heterosexual. O eso creía. Pero en las noches. Sola en mi apartamento alquilado cerca de la playa de Poniente. Pensaba en ella. En su risa. En su forma de moverse. Me torturaba con preguntas, ¿y si le digo? ¿Y si me rechaza? ¿Y si esto destruye la única amistad verdadera que he tenido en años? Una noche. Después de una sesión intensa.
Marta me invitó a su casa para cenar. Nada especial. Solo fabada y un poco de sidra. Dijo con esa naturalidad que me desarmaba. Acepté. Temblando por dentro. Su apartamento era pequeño. Acogedor. Con vistas al puerto deportivo. Cocimos juntas. Riendo mientras escanciábamos la sidra. Hablamos hasta tarde. Me contó de su ex. Una mujer que la había dejado por mudarse a Barcelona. Fue la primera vez que mencionó su orientación. Con tanta calma que me dolió no poder corresponder con mi propia verdad. Me fui esa noche con el corazón en puño. Javier llamó desde Madrid. Preguntando cuándo volvería. Pronto. Mentí. Pero no era verdad. Gijón se había convertido en mi refugio. Y Marta en mi secreto más grande. Los meses pasaron así. En un equilibrio precario. Iba al gimnasio cada día. Inventando excusas para quedarme más tiempo. Marta me entrenaba personalmente. Sus correcciones cada vez más cercanas. Sentía su aliento en mi nuca cuando me ayudaba con las sentadillas. Y me odiaba por desear más. ¿Por qué no podía ser honesta? Porque admitir que amaba a una mujer significaba admitir que mi matrimonio era una mentira. Que toda mi vida lo había sido. Una tarde de invierno. Con el viento aullando fuera. Marta me miró fijamente después de una clase. Cristina. ¿Estás bien? Pareces lejana. Quise contárselo todo. Las palabras subieron a mi garganta. Pero las tragué. Solo cansada. Mentí de nuevo. En el fondo. Sabía que esto no podía durar. El secreto me comía por dentro. Como la salitre corroe las barandillas del paseo marítimo. Amaba a Marta en silencio. Con una intensidad que me aterrorizaba. Y cada día que pasaba sin decírselo. El abismo entre nosotras crecía. El punto de quiebre llegó en primavera. Cuando las flores de los magnolios cubrían las calles de Gijón como una promesa falsa. Javier vino a visitarme. Había alquilado un apartamento temporal. Pensando que era una crisis pasajera. Vuelve a casa. Chris. Me dijo una noche. Abrazándome en la cama que ahora se sentía ajena. Lo intenté. De verdad lo intenté. Pero mientras él dormía. Yo pensaba en Marta. En su sonrisa. En cómo me hacía sentir viva. Al día siguiente. En el gimnasio. Marta notó mi distancia. Has estado rara estos días. Dijo mientras ajustaba la máquina de remo. Sus ojos buscaban los míos. Y por primera vez vi dolor en ellos. Es mi marido. Solté al fin. Las palabras saliendo como un vómito. Está aquí. Estamos. Intentando arreglarlo. El silencio que siguió fue devastador. Marta se apartó. Su rostro endureciéndose. ¿Marido? ¿Estás casada? Su voz temblaba. No de ira. Sino de traición. Todos estos meses. ¿Y no me dijiste nada? Quise explicarle. Que no sabía cómo. Que tenía miedo. Que lo que sentía por ella me aterrorizaba porque era real. Profundo. Como nada que hubiera vivido antes. Pero las palabras se atragantaron.
Ella se fue sin decir más, dejándome sola en la sala vacía. Los días siguientes fueron un infierno. No fui al gimnasio. Javier notaba mi angustia, pero lo atribuía a nuestra crisis. Dame tiempo. Le pedí. Él accedió. Paciente como siempre. Pero yo sabía que no era por él. Era por Marta. Por el vacío que su ausencia dejaba. Una semana después. No aguanté más. Fui al gimnasio a una hora temprana, sabiendo que ella estaría sola preparando las clases. La encontré en la sala de spinning, ajustando las bicis. Marta. Por favor. Supliqué al entrar. Se giró. Los ojos rojos. ¿Qué quieres? ¿Cristina? ¿Más mentiras? Le conté todo. El matrimonio infeliz. La huida a Gijón. Cómo la conocí y cómo. Desde el primer día. Sentí algo que no entendía. No te dije porque tenía miedo. Miedo de perderte como amiga. Miedo de admitir que te amo. Que siempre te he amado. Las lágrimas rodaron por sus mejillas. Me hiciste sentir como una tonta. Pensé que entre nosotras había algo. Besos robados en la mejilla que duraban demasiado. Miradas que decían todo. ¿Y tú? Casada. Se acercó. Furiosa y dolida. Sal de aquí. No quiero verte más. Salí destrozada. Javier me encontró llorando en el apartamento. Esa noche. Le conté la verdad. Todo. Él escuchó en silencio. El rostro pálido. Te amo, Chris. Pero no así. No como una segunda opción. Se fue al día siguiente, pidiendo el divorcio. Sola de nuevo. El dolor era insoportable. Marta no respondía a mis mensajes. El gimnasio se convirtió en un lugar prohibido. Paseaba por la playa de San Lorenzo. El viento azotándome como castigo. ¿Por qué había mentido tanto tiempo? El secreto me había costado todo, mi matrimonio. Mi amistad con Marta. Mi paz interior. Pasaron semanas. Una noche. En una sidrería de Cimadevilla. La vi. Estaba con amigas. Riendo. Pero sus ojos estaban apagados. Me vio y se tensó. Me acerqué. Temblando. Marta. Lo siento. He pedido el divorcio. Era una mentira vivir así. Contigo sentí por primera vez lo que es amar de verdad. Ella me miró largo rato. Me doliste mucho. Cristina. Pensé que eras diferente. Lo soy. Solo estaba perdida. Nos sentamos aparte. Hablamos horas. Le conté mis miedos, la familia. La sociedad. Aunque en España el matrimonio igualitario era ley desde hacía años. En mi círculo conservador era tabú. Mi madre aún rezaba por curarme cuando se enteró después. Pero con Marta. Todo valía la pena. Lentamente. Reconstruimos. Volví al gimnasio. Pero como clienta privada suya.
Sus toques eran cautelosos al principio. Pero una tarde, después de una sesión, me besó. Un beso tímido, lleno de rabia contenida y deseo. No vuelvas a mentirme, susurró. No lo hice. El divorcio fue duro, con llamadas de familiares indignados. Pero Gijón me acogió. Marta me presentó a su círculo. Mujeres como nosotras. Fuertes y libres. Empezamos a vivir juntas en su apartamento. Las mañanas eran lo mejor, ella preparándome el desayuno. Tostadas con tomate y aceite. Café humeante. Pero el pasado acechaba. Un día, recibí una carta de Javier. Espero que seas feliz. Decía. Me sentí culpable. ¿Lo había traicionado por egoísmo? Marta lo notó. No puedes cargar con todo. Chris. Él también merecía la verdad. Pero el conflicto interno crecía. Amaba a Marta con locura. Pero la culpa me devoraba. ¿Era yo merecedora de esta felicidad después de tanto daño? El verano trajo calor sofocante y tormentas internas más intensas. Vivíamos juntas desde hacía meses. Y la rutina era dulce, paseos por el muro de San Lorenzo. Sidra en terrazas. Noches en las que nos perdíamos la una en la otra. Marta era mi ancla. Mi pasión. Pero los demonios no desaparecían. Mi familia cortó contacto cuando supieron. Mi madre. Desde su casa en Oviedo. Me llamó histérica, esto es un pecado. Cristina. Vuelve en ti. Colgó. No volvió a llamar. Ese rechazo me rompía. ¿Por qué no podían entender que con Marta era feliz de verdad? Que por primera vez no fingía. Marta lo soportaba con paciencia. Dals tiempo. Decía. Pero yo veía su dolor cuando mencionaba a su propia familia. Que la había aceptado desde joven. No es justo que sufras por mí. Le decía yo. Llorando en sus brazos. No sufro por ti. Sufro contigo. Respondía ella. Besándome la frente. El alto conflicto llegó con una visita inesperada. Javier apareció en Gijón. Necesito hablar. Dijo por teléfono. Accedí. Contra el consejo de Marta. Nos encontramos en un café cerca del puerto. Me miró con tristeza. Te veo feliz. Eso duele. Pero me alegro. Luego soltó la bomba, estoy con alguien. Pero antes de seguir. Necesitaba cerrar esto. Me mentiste tanto tiempo. ¿Por qué no me dijiste que eras lesbiana? Completé. La palabra aún me costaba. Porque ni yo lo sabía. O no quería saberlo. Hablamos horas. Me contó su dolor. La traición sentida. Yo lloré. Pidiendo perdón. Al final. Nos abrazamos como viejos amigos. Sé feliz. Chris. Volví a casa destrozada. Marta me esperaba. Tensa. ¿Qué quería? Cerrar ciclos. Ella explotó. ¿Y tú vas corriendo? ¿Aún lo amas? No. Grité. Pero la duda en sus ojos me mató.
Esa noche discutimos como nunca. Me hiciste daño una vez con tus secretos. No quiero más. La perdí casi. Se fue a casa de una amiga. Sola. Me enfrenté a mis demonios. La culpa por Javier. El rechazo familiar. El miedo a perderla. ¿Valía la pena tanto dolor por amor? Al día siguiente. La busqué. La encontré en el cerro de Santa Catalina. Mirando el mar. Marta. Eres todo para mí. Perdóname por dudar. Por cargar con culpas que no son tuyas. Me abrazó. Llorando. Te amo tanto que me asusta. Reconstruimos más fuerte. Pero surgió otro secreto. Marta había estado casada antes. Con una mujer que la abandonó por un hombre. Tenía miedo de contártelo. Por tu historia. Confesó una noche. El entendimiento fue profundo. Ambas habíamos ocultado partes por miedo. El clímax vino con una crisis familiar. Mi madre enfermó. Fui a Oviedo. En el hospital. Me miró, hija. No quiero morir sin verte feliz. Pero esto. Con una mujer. Lloré. Mamá. La amo. Más que a nada. Ella suspiró. Tráela un día. Quiero conocerla. Fue un paso. No aceptación plena. Pero un puente. Con Marta. Todo floreció. Viajamos por Asturias. Risas en playas solitarias. Pero el conflicto interno persistía. ¿Era yo egoísta por elegir esta vida? El otoño volvió. Trayendo lluvias torrenciales que inundaban las calles de Gijón como mis dudas inundaban mi mente. Vivíamos en armonía aparente. Marta preparaba desayunos con amor. Yo llegaba del trabajo, había encontrado un empleo en una agencia turística, y nos fundíamos en abrazos. Pero bajo la superficie. La tormenta rugía. Un día. Una antigua amiga de Marta apareció. Laura. Una ex amante de años atrás. Vino de visita desde Madrid. Solo unos días. Dijo Marta. Pero yo vi las miradas. Los recuerdos compartidos. Celos me consumieron. ¿Aún sientes algo por ella? Pregunté una noche. Voz temblorosa. Marta negó. Enfadada. Eso fue hace años. Tú eres mi presente. Pero Laura coqueteaba sutilmente. Una salida a las 3. Risas que me excluían. Sentí traición inminente. Exploré mis inseguridades, ¿era yo suficiente? Después de mentir tanto. ¿Merecía desconfianza? El quiebre, encontré mensajes viejos en el teléfono de Marta, lo miré a escondidas. Lo admito. Culpa mía. Nada actual. Pero amor pasado. Exploté. Me ocultas cosas aún. Ella. Herida, tú empezaste con secretos. ¿Confías en mí o no? Discutimos ferozmente. Palabras hirientes, tal vez no estamos listas. Se fue esa noche. Sola. Colapsé. El dolor era físico. ¿Por qué sabotajeaba lo mejor que tenía? Miedo al compromiso real. Miedo a que el amor verdadero doliera más que la mentira pasada. Días sin ella.
Paseaba por cima de Villa, recordando nuestro primer beso. Lloraba ante el elogio del horizonte. El mar testigo de mi miseria. Laura se fue. Marta volvió. Ojeras profundas. No puedo sin ti. Chris. Pero necesitamos verdad absoluta. Hablamos toda la noche. Confesé mis celos infundados. Mi trauma por el divorcio. Ella admitió miedo a que yo volviera a lo seguro. A un hombre. Lloramos. Nos perdonamos. El amor renació más intenso. Pero vino el golpe mayor, mi madre empeoró. En el hospital. Me tomó la mano. Trae a Marta. La trajo. Mi madre la miró. Débil. Cuida de mi hija. Un gesto de aceptación. Murió semanas después. El duelo me hundió. Marta me sostuvo. Desayunos en cama. Abrazos eternos. En el funeral. Familia me ignoró. Solo Marta a mi lado. Somos nosotras contra el mundo. Dijo. El dolor purificó. Aprendí que el amor requiere valentía. No secretos. Planeamos futuro, boda civil. Quizás. En Gijón. Donde todo empezó. Pero una sorpresa, Marta ocultaba algo bueno. Un test de embarazo positivo. Habíamos hablado de adopción. Pero un amigo donó. Quiero una familia contigo. Dijo. Alegría mezclada con miedo. ¿Listas para esto? El invierno nos envolvió en niebla densa. Como los miedos que aún acechaban. Pero ahora los enfrentábamos juntas. El embarazo de Marta, usando donante. Como muchas parejas como nosotras, transformó todo. Su barriga crecía. Y con ella. Nuestra esperanza. Los primeros meses fueron duros, náuseas. Dudas. ¿Seremos buenas madres? Preguntaba yo. Mano en su vientre. Sí. Porque nos amamos. Respondía ella. Besándome. La familia de Marta nos apoyó, la mía. Lentamente. Volvió. Un hermano llamó, mamá habría querido verte feliz. El alto drama, complicaciones en el embarazo. Marta ingresada. Riesgo. Noches en hospital. Yo aterrorizada. ¿Y si te pierdo? Me tomó la mano, no me perderás. Lucha por nosotras. El bebé nació sana, una niña. Lucía. La miramos. Lágrimas. Es nuestra. Susurré. La vida cambió. Desayunos con 3, Marta preparando papilla. Yo meciendo a Lucía. Gijón nos vio crecer, paseos por San Lorenzo. Sidrerías con amigas del colectivo LGBT local. Pero conflictos persistían, prejuicios sutiles. Miradas en la calle. Una vez. Un comentario homófobo. Marta lo enfrentó fuerte, yo temblé. Aprendimos resiliencia. El amor nos hizo invencibles. Años después. Casadas en una ceremonia íntima en el Cerro de Santa Catalina. Con el mar de testigo. Votos por los secretos superados. Por el amor encontrado. Hoy.
Miro a Marta preparando desayuno. Lucía jugando. El gimnasio donde nos conocimos es anécdota lejana. Sufrimos traiciones propias. Mentiras por miedo. Rechazos. Pero elegimos verdad. Perdón. El amor verdadero no es fácil, es decisión diaria. En Gijón. Con su mar eterno. Encontramos paz. Philosophically. El corazón humano es complejo, capaz de daño y redención. Nosotras elegimos redención. Y cada mañana. Cuando Marta me sirve el café con esa sonrisa. Sé que valió todo.